Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con el arquitecto portugués Francisco Spratley, el cual divide su actividad profesional entre la ciudad de París y la ciudad de Oporto, con una serie de proyectos de museografía, de arquitectura y curaduría que está desarrollando actualmente. Él es de educación arquitecto por la Universidad Luciada en Oporto y tiene un máster en arquitectura, arte y espacio efímero por la Universidad Politécnica de Cataluña. El día de hoy vamos a hablar de su actividad profesional como museógrafo y de algunos de sus proyectos. Hola Francisco, bienvenido. Estoy muy emocionada de tenerte el día de hoy con nosotros y quisiera platicar de tus proyectos museográficos, quisiera hablar de tu experiencia también de montaje y como de esas cosas que me parece súper interesante que puedes aportar con los temas que has manejado. Bienvenido. Y bueno, vamos a hacer una primera pregunta para poder como comenzar esta conversación. Y la primera pregunta sería, en tu proceso creativo, ¿qué consideras que es importante cuando estás haciendo la planeación de una exposición? Más o menos empezar a hablar como de este tema y vemos a dónde nos lleva. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación de estar aquí contigo en el chat. Felicidades por el proyecto, también me parece súper interesante y sobre todo hablar de todo esto que es la museografía, la arquitectura efímera un poco y cuanto a mí, mi percurso, yo soy arquitecto, ¿no? Y bueno, he trabajado muchos años en arquitectura. Después hicimos el máster donde nos conocimos nosotros en Barcelona, donde desarrollamos la parte de museografía y después yo he hecho la parte de escenografía también. Y en este sentido se hizo un clic en mí para todo este tema de la arquitectura efímera, ¿no? A mí me parece muy interesante todo este trabajo que vamos haciendo con lo que es la museografía, por ejemplo, para proponer una exposición, porque es un trabajo que se centra en un periodo de tiempo determinado, más o menos corto, ¿no? Y donde puedes lograr un resultado muy eficaz, ¿no? Y en eso a mí me interesa mucho en el sentido de que cuando estamos haciendo un proyecto de arquitectura pura y dura, ¿no? Es un proyecto que igual puede tardar mucho, mucho tiempo para llegar al resultado final y todo ese encantamiento del proceso que muchas veces se va posponiendo, a veces te llega a un punto que crea un poco de desinterés, ¿no? Y cosa que cuando estamos haciendo un proyecto de una expo o de una instalación, pues el proyecto es mucho más acotado, mucho más periodo de tiempo, mucho más corto y esa satisfacción de poder llegar a un resultado final es más rápida y eso me atrae muchísimo. Cuando me preguntas a la hora de un planteamiento de una expo en concreto, yo creo que es muy importante tener en cuenta el sitio que estamos exponiendo a la hora de exponer, ¿no? Y saber sacar partido de todo esto, ¿no? Yo creo que es muy importante saber entender los potenciales del espacio donde vas a exponer y sacarles partido, porque esto te puede ayudar mucho en la exposición o en la intervención que vas a hacer. Y a la hora también de plantear una expo, creo que es muy importante saber a quién va
destinada, ¿no? Saber un poco el público que buscas, porque eso también te puede permitir determinar unas cuantas directrices de tu exposición, yo creo. Yo no sé, yo te puedo sacar como algunos ejemplos de algunas expos que fui haciendo durante mi trayecto profesional, y yo puedo destacar dos que me parecieron súper interesantes. Fueron dos exposiciones que hice con un grupo del cual fui cofundador. Se llamaban Anywhere Door, y era un grupo que se dedicaba a hacer eventos y exposiciones de arquitectura japonesa. Fue un periodo de mi vida muy interesante porque pude estar en contacto con gente muy interesante. He conocido arquitectos japoneses que hoy en día están súper en voga, como So Fujimoto o mismo Mount Fuji Architects, y que están también ahora súper conocidos, y eso me abrió mucho también mis horizontes a nivel de todo lo que es la arquitectura minimalista japonesa y todo lo que se desarrolló en los últimos años de toda la historia de la arquitectura contemporánea. Para la exposición de Invisible Time, la temática era un poco contar un poco el proceso creativo del arquitecto, que eso me parece súper interesante porque en una expo en general ves el resultado final, Sí. ¿no? Normalmente en una exposición de arquitectura logras ver el objeto terminado, la arquitectura ya, todas las fotos ya finales y tal, y el intento de Invisible Time era un poco contar la historia de ese proyecto, ¿no? Wow. Desde el inicio al final. Entonces, la tentativa de lograr en un panel crear esa historia era como crear como una banda cronológica de ese proyecto. Okay. De ahí verás que en la intervención que hicimos, la propuesta de los paneles eran bastante largos. Tenían como casi 3 metros, no, 3 metros, 2 metros y pico de ancho, y era como intentar por fases entender el proceso desde una primera intervención del concepto hasta llegar a su realización. Y eso me parece súper interesante porque lograbas entender mucho más de todo ese proceso que un arquitecto intenta solucionar durante ese proceso, ¿no? Y de todos sus problemas, todas las cosas que intenta solucionar y de alguna manera encontrar muchas veces soluciones más inmediatas que al inicio igual no estaban pensadas, ¿no? Y eso ya de primeras me parece súper interesante. Otro concepto que a mí me pareció muy importante para esta exposición fue no crear residuos. Queríamos que fuera una exposición ecológica. O sea, a la hora de plantear una expo, o en general de todos los proyectos que he participado ya con colaboraciones con otros arquitectos y tal, es un tema que siempre se queda un poco apartado, ¿no? Y entonces nuestro grupo siempre intentó buscar soluciones que fueran de alguna manera sostenibles, para de que de alguna manera no creáramos ningún tipo de residuos a la hora de acabar con la expo, ¿no? Y en este caso fue muy peculiar porque en la hora de la búsqueda de sponsors, tuvimos la
la oportunidad de entrar en contacto con una empresa, una compañía de mudanzas que estaban interesados en colaborar porque este evento hacía parte de un gran evento que se dio en Lisboa, que se llama Experimenta Design, que es un evento donde hay una serie enorme de intervenciones de artistas, de designers, de exposiciones. Y entonces ellos tenían interés en estar envolvidos también, envueltos en el proyecto. Y entonces a nosotros se nos dio la oportunidad de utilizar las cajas que ellos utilizan para normalmente cargar las mudanzas. Normalmente estas cajas tienen como un sistema donde hay un colgador, donde puedes tener todas tus prendas, puedes guardar tus zapatos, puedes guardar también tus libros, bueno, todo el sistema para que se puedan empaquetar y de alguna manera los llevas. Entonces ellos han dicho, nosotros os proponemos como desafío utilizar estas cajas. Pues nosotros lo que intentamos fue con estas bases, ¿qué podemos crear? Y entonces cogimos como un poco el objeto, intentamos darle vueltas, deshacer la caja, de principio deshacerla, abrirla, colgarla, darle vueltas, de alguna manera de entender qué podríamos hacer como base para la expo. Y se nos ocurrió que fueran estas cajas las bases para los paneles de exposición. Son cajas de cartón. Ajá. Y la forma que tienen son como paralelos. Tienen una base cuadrangular de 60 por 60 con una altura de 1,30, 1,50 aproximadamente. Y entonces, con todos estos gestos que intentamos buscar, darle vueltas, estudiar la manera que nos conviniera para que la caja, sirviera de soporte para la expo. Y es muy guay porque con todas las vueltas que dábamos, entendimos que podríamos crear un soporte inclinado, con una inclinación bastante cómoda a nivel expositivo, para que pudiéramos tener los paneles colgados sobre las cajas. En general, hicimos un módulo para toda la exposición que era compuesto por 5 cajas. Y entonces fue muy interesante porque esto compuso de una manera muy interesante el espacio expositivo. Intentamos crear, teníamos una base industrial, imagínate, era un espacio bastante amplio para llenar. Teníamos muchos arquitectos para enseñar, pero a la vez un espacio que es casi tenían 300 metros cuadrados o aprox. ¿Cómo crear algo que fuera apelativo también a que el público se entreteniera a crear como un circuito dinámico, ¿no? Y este sistema fue ideal para solucionar eso, porque a la hora de ser inclinado y tener como esa composición como de panel con una longitud bastante amplia, ¿no? Porque estamos hablando de, como te he dicho, casi de 2 metros y pico de panel. Eso hizo que se compusiera un espacio bastante dinámico. Creamos diagonales en todo el espacio y había como un recogido casi como orgánico para pasear por esa exposición. Y había como una composición también cronológica, de muy fácil entendimiento, para que se pudiera uno fácilmente identificar dónde podría seguir. Y yo creo que el resultado final fue súper bien conseguido, porque además de todas las felicitaciones que nos dieron desde la propia marca, que quedó súper contenta con el resultado, de ver cómo sus cajas
podrían tener una otra utilización totalmente diferente. Y a la vez la gente del público ha dicho también cómo habéis logrado también algo tan simple, pero a la vez tan efectivo y tan práctico de se utiliza para como soporte expositivo, ¿no? Y eso fue muy gratificante también de sentir eso. Es decir, estas cajas fueron utilizadas y al cabo de un mes de exposición, estas cajas fueron de nuevo apropiadas por la empresa para sus mudanzas. O sea, así todo casi fue utilizado, digamos, lo prestan nuevo, se expone y luego toman todo el material y lo siguen usando en su vida cotidiana. Exactamente. Las cajas han vuelto a su origen, que era como transporte de mudanzas, ¿no? Y claro, y por eso logramos tener como un resultado de zero waste, ¿no? De residuos cero, ¿no? Porque todo el material que habíamos utilizado fue de vuelta a su origen. Y eso como principio creo que está muy bien. Y nosotros como museógrafos, ¿no? Bueno, yo soy más arquitecto y tal, pero yo creo como en los días de hoy creo que tendría que ser una de nuestras premisas a la hora de proponer una exposición, porque ya sabemos todo lo que estamos viviendo con todo esto de los cambios climáticos y esto, y creo que cabe a nosotros de tener esta atención, de intentar buscar las soluciones, las mejores soluciones que nos ayudan a que se pueda minimizar esto. Pues me ayudó a nivel personal a mis proyectos de intentar siempre, de alguna manera, no siempre posible, claro, pero de intentar buscar soluciones que fueran más bien. Y otra cosa también que creo que es y creo que habíamos ya hablado antes también, es del tema de muchas veces no tener presupuesto, ¿no? De intentar la búsqueda de buscar soluciones, ¿no? Muchas veces el hecho de que no tienes dinero y tienes que hacer el proyecto y tienes que encontrar la solución para hacerlo. Y esto yo creo que es lo que te decías, que te hace ser más creativo, te hace ir más allá, ¿no? Y porque una vez tienes pasta, pues al final te lo puedes permitir todo, ¿no? Al final, de alguna manera, sí, claro, tienes sus limitaciones, claro, pero cuando no la tienes, te obliga a ser mucho más creativo, intentar buscar y lograr patrocinios e intentar de alguna manera llegar a ese objetivo que es hacer el diseño expositivo o realizar tu intervención. Y bueno, yo ya hay otro proyecto que a mí me gustó mucho también desarrollar, que fue también una exposición de arquitectura japonesa con los Anywhere Door, y era una exposición que desarrollamos para la temática sobre el tsunami que pasó en 2011 en Japón. Fue una cosa muy fuerte, y una vez que nosotros éramos un equipo compuesto por 2 arquitectos japoneses y 2 portugueses, no eran... cuando todo esto pasó fue una cosa muy impactante. Además, ellos tenían sus familias ahí, toda la temática muy, muy cercana a nosotros, ¿no? Y no queríamos dejar al lado, ¿no? Todo esto que había pasado con Japón. Entonces, nos propusimos a desarrollar una exposición que se llamaba
Reset Nuevos Paradigmas, y era un poco una exposición que contaba toda la temática de los arquitectos y todo lo que se había hecho durante un año después del pasado, de lo tsunami, hasta un año después, todos los proyectos y los arquitectos que han estado envueltos a ayudar en todo este proceso de volver de pie una ciudad que había sido totalmente destruida. Y fue muy, muy interesante también descubrir toda la energía que los arquitectos más conocidos, menos conocidos, los estudiantes de arquitectura, toda la gente que se ha puesto a 100% para poder ayudar, sobre todo en esta zona más afectada, a encontrar soluciones y ayudar en todo lo que era posible. Y eso fue como increíble ver toda la implicación que que un arquitecto o un estudiante pone para poder ayudar al próximo, ¿no? Un poco, a la vez también estoy viendo también un poco a lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, todo esto. Yo soy portugués, ¿no? Y ahora mismo en Portugal la situación está bastante complicada y me alegra mucho ver que hay una movida solidaria de la gente, no solo gente conocida, pero también gente no conocida, pero que se está moviendo para ayudar, y yo creo que es muy grato de ver que en estas situaciones, como la que pasó también en Japón, la gente se une y se unen fuerzas para ir más adelante. Y esto yo creo que es muy grato. Y para esta exposición, la intervención que hicimos también a nivel expositivo, era un poco intentar buscar esta solución que fuera también sostenible. Y entonces, discutiendo un poco el tema, la temática de la luz también, llegamos a un consenso que sería cómo podríamos componer este espacio de manera que creáramos un recogido expositivo, ¿no? Y a la vez fuera una cosa que se pudiera entender todas estas fases que se pasaran durante un año post-tsunami. Teníamos intervenciones al mes, que había como los arquitectos como Arata y Sozaki, todos estos que se han unido para construir soluciones de pequeñas estructuras para que la gente estuviera abrigada y protegida durante los primeros meses. Después ya otros arquitectos que descubrieron otras soluciones para ir más allá y que se pudieran construir habitaciones más resistentes, ¿no? Que dieran respuesta para un periodo más alargado de tiempo. Entonces era muy importante haber contacto de este percurso que se hizo durante un año. Y lo que intentamos fue como crear esta respuesta de colores, de ir como intensificando desde una zona roja, ¿no? Que era como la zona más precaria, como fue el primer mes, dar respuesta inmediatas a problemas muy urgentes, ¿no? Y gradualmente, en términos de colores, ir a soluciones más permanentes, ¿no? Y haber un degradado de colores que diera un poco ese entendimiento de una respuesta muy inmediata, de soluciones más inmediatas dentro de un primer mes, dentro de 3 meses, 6 meses, hasta llegar a un año. Y esa graduación de colores se va intensificando
y es muy roja al inicio y se va diluyendo al final, un poco se tornando más naranja o amarilla, y eso fue como un objeto, un diagrama de color que ya verás en el plano que te envié, que se entiende un poco esta situación de la graduación de colores. Y esta graduación de colores pensábamos cómo podemos lograrla, ¿no? Y cómo podemos dar solución a esto sin crear residuos, ¿no? Y entonces, haciendo una búsqueda de cómo podríamos encontrar y qué podría ser lo más pertinente, llegamos a la conclusión que los hilos de lana, que es un material bastante económico también a la hora de hacer una inversión, no tienes que gastar mucha pasta a la hora de comprar, pero es un material que puede llegar a tener miles de colores, te puedes tener una gama de colores muy, muy variada, y a la vez es un material que se puede reutilizar muy fácilmente. Sí. Y nosotros teníamos como objetivo también, era como hacer como algo post exposición. Y entonces nos surgió como crear como una cubierta de vela como para un memorial del tsunami, para hacer como el memorial del tsunami de toda la gente que había muerto y todo, de crear esta vela con todo este material utilizado en la expo. Y entonces darle como el sentido y el remate final de este post-expo, ¿no? Entonces, una vez más, logramos a obtener una respuesta muy pertinente como de lograr a tener un diseño expositivo, sí, que creara un recogido que la gente pudiera entender todos estos momentos muy importantes en la respuesta de los arquitectos al tsunami. Sí. Y a la vez de tener también la preocupación de que este diseño no generara Residuos posteriores. residuos, sino que pudiera tener como un objetivo final que fuera como finalmente crear como algo post exposición, como un homenaje a toda la gente que murió del tsunami y toda la gente afectada por el tsunami. Y entonces esto como objeto fue súper interesante y creo que logramos tener como un resultado visual muy impactante con un costo muy, muy, muy poco significativo. Estamos hablando de lana, de pequeños novelos de lana. Sí. Y esta exposición se realizó en Barcelona, en el COA, el Colegio de Arquitectos, donde teníamos una sala diáfana de unos 200 metros o así. Y era muy importante para nosotros crear como un circuito de muy fácil entendimiento, porque esta sala en su momento era como abierta al público, donde entraba mucha gente también para acceder a la librería del COAC. Okay. Y había como una afluencia muy, muy grande de gente, porque además está centrada en la plaza de la catedral, que es súper movimentada, el turismo máximo. Entonces, para nosotros, este recogido, para que la gente no se perdiera y que hubiera un censo, ¿no? Era muy importante, y con esto de los hilos, yo creo que logramos de crear ese movimiento muy, muy espacial, ese movimiento espacial muy lógico y muy fácil entendimiento, ¿no? Y entonces yo creo que esto fue súper bien solucionado por nosotros, y a la vez supimos sacar partido también de
de lo que ofrecía la sala. Como te decía al inicio, Sí. nosotros no teníamos mucho budget, teníamos ya una sala que nos ofrecían, pero no había budget para una iluminación. Entonces, por ejemplo, subimos acá partido de la iluminación de la sala y con estos focos sobre la intervención de los hilos, Sí. logramos a obtener efectos lumínicos muy, muy guays, porque no solo daban reflejos de colores, como también de luz y sombra. Y entonces esto generó un espacio muy apelativo también. Y la sala se podría mirar de afuera. En general tenía como todo un vidriado hacia la calle. Y el impacto visual de afuera era brutal también, porque se veían un juego de colores y de luces muy, muy impactante. Entonces, nada, así que como solución también a este proyecto yo creo que estuvo muy bien, logramos un resultado muy, muy, muy interesante y nada, tanto que nos presentamos a los premios FAD, estuvimos finalistas en lo que era arquitectura efímera. No ganamos el premio, pero el hecho de ya de estarmos como nominados fue como un reconocimiento también de todo nuestro esfuerzo de buscar estas soluciones, de ir más allá y de lograr algo diferente, pero que tuviera su impacto y resultado interesante, ¿no? Bueno, vamos a cerrar. Claro que sí. Pero quiero agradecerte de todo corazón. Se me hace muy increíble. Cuando uno tiene una relación de amistad, normalmente no tocas temas profesionales y no conoces la implicación. O sea, entiendes que tu amigo está haciendo un proyecto y ves el resultado final, y dices, ¡ay, qué increíble!, etcétera. Pero estoy muy orgullosa de ti y se me hace muy increíble el planteamiento y se me hace súper bonito que cuentes toda la esencia global y la percepción desde cómo nace y cómo se soluciona y cómo se crea ese espacio que al final de cuentas uno aplaude y dices, ¡ay, wow!, ¿no? ¡Qué increíble! Pero estoy muy agradecida de que nos compartas todo este proceso. No, y yo te agradezco a ti por la oportunidad de hablar. Además, yo tengo mucho, mucho cariño por estas dos exposiciones que he expuesto con el grupo que he criado, los Enuerdor, con Kauro, Gide y Tiago, porque creo que subimos dar una vuelta, ¿no? Como desafío de encontrar soluciones muy, muy inteligentes, ¿no? Y me encanta también que te hayas acordado de me llamar para contar un poco la historia y de nuestros proyectos y gracias a ti por invitar. Bueno, gracias. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente Chat Museográfico.